Bienvenidos a una nueva edición de ID Speech, divulgación científica de alto impacto. Mi nombre es Jorge Armijos, soy PhD en Genética, Biología Celular y Molecular y soy el líder institucional representando al ID Speech en la Universidad Nacional de Loja. Queremos dar un cordial agradecimiento a todas las instituciones que forman parte de la red: Microbios, Universidad Central del Ecuador, Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Regional Amazónica IQUIAM, Universidad Internacional SEC, La Granja, Revista de Ciencias de la Vida, y con el apoyo también de las carreras de biotecnología de la Universidad Politécnica Salesiana. El día de hoy tenemos el grato honor de contar con la presencia de Carolina Pavón, máster en Desarrollo e Innovación de Alimentos de la Universidad de Barcelona, con el tema Economía Circular, el desafío más importante para la industria agroalimentaria. Bueno, Carolina, bienvenida. Te dejamos para que nos compartas tu presentación. Buenas tardes, Jorge. Un placer y muchísimas gracias a quienes se están uniendo ahora a este Facebook Live. Quiero agradecer profundamente, antes de empezar, al maravilloso equipo que está detrás de ID Core Biotechnology por su trabajo en divulgación científica y por esta oportunidad de poder compartir un poco de mi conocimiento acerca de la ecoinnovación alimentaria, directamente a la economía circular ligada a la agroindustria alimentaria. Desafortunadamente, estamos pasando por una crisis sanitaria muy complicada, lo cual ha hecho muy difícil que muchas personas tengan acceso a alimentos, entre otras características. Por eso, la economía circular es indispensable y muy importante para el cambio en ciertas sociedades y en ciertos grupos. Quisiera empezar mi presentación con una frase muy importante que la mencionó Adriana Zacarías que es: tenemos que inspirarnos en la naturaleza, donde no existe el concepto de desperdicio. Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento para otro organismo. Esto básicamente se justifica en el hecho de que todo lo que nosotros estamos utilizando diariamente se convierte en un desecho. Y ese desecho no tiene ningún fin de reingresar a la cadena. Por lo tanto, tener el concepto de que nosotros como seres humanos estamos generando alrededor de 10.000 toneladas de basura al año y que esas toneladas de basura no representan ni siquiera una parte de lo que la población está manejando, es difícil entender por qué existen diferentes maneras de cómo tratar esos residuos y de cómo llevarlos hacia un mejor manejo. Creo que es importante que todos tengamos muy en claro que durante muchos años hemos llevado una producción lineal y esa producción lineal ha sido la que nos ha llevado a acumular grandes cantidades de basura a lo largo del tiempo. La presentación la vamos a tratar en estos 5 puntos: el problema, la definición y terminología, el reto de pasar de la economía lineal a la economía circular, cómo se involucra en el sector agroalimentario y un par de ejemplos que voy a dar al final sobre innovación de alimentos en base a residuos agroalimentarios. El tema del cambio climático es una realidad evidenciada para todos. Creo que uno de los ejemplos más claros de residuos es la producción de una bolsa plástica. Una bolsa plástica generalmente se tarda entre 2 y 10 segundos en producirse. La tomamos entre 25 y 30 minutos en colocar nuestros alimentos y transportarlos a casa y toma 400 años en degradarse. Partimos de ese concepto para decir que en la actualidad lo que estamos haciendo es exprimiendo a nuestro planeta, exprimiendo sus recursos. Vivimos como si necesitáramos 2 planetas y básicamente es una situación insostenible. La mayoría de residuos son residuos alimentarios, no solamente son residuos plásticos o residuos de otro tipo de industrias. Por lo tanto, es muy importante que tengamos claro qué debemos hacer en la industria alimentaria y cómo manejar esos lineamientos, hacia dónde llevarlos, qué temas o qué podemos hacer por la innovación y qué caminos debemos seguir con respecto a ello. El escenario que vivimos actualmente es una economía netamente lineal. Tomamos la materia prima, la transportamos, la producimos y definitivamente esta se convierte en un residuo. Esto es prácticamente insostenible.
Si nosotros volvemos a la esencia, volvemos a lo que éramos antes y recordamos lo que muchos de nuestros padres decían en su momento, que podían utilizar cosas para jugar, por ejemplo, utilizaban semillas, o utilizaban palos, o utilizaban, no sé, neumáticos que eran viejos y los reaprovechaban, podemos pensar que en el pasado también ya se hablaba de economía circular. Sin embargo, en la actualidad estamos netamente ligados a un escenario solamente de una producción lineal, donde no sabemos qué hacer ni qué disponer con nuestros residuos. Pero yo creo que este tema de economía circular está siendo tratado en un montón de áreas, ha venido siendo parte de nuestras vidas desde finales de los años 50, pero es este tema de desarrollo sostenible y de poder vincular estas dos palabras de desarrollo y sostenibilidad las que nos permiten entender claramente cuál es este tema y para qué sirve y por qué se habla tanto en los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas o de cada país o en las políticas públicas y por qué es necesario tener muy claros estos temas. Vamos a definir qué es desarrollo, qué es sostenibilidad y por qué los vinculamos. Desde el punto de vista económico, desarrollo significa progreso, crecimiento y especialmente aumentar lo que ya tenía. Como lo repito, desde el punto de vista económico es crecer, pero junto a la sostenibilidad es poder crecer, pero manteniéndose en el tiempo. Y que esos recursos que se mantienen en el tiempo no generen un daño grave al medio ambiente. Vincular el desarrollo sostenible es la estrategia más grande de la economía circular como tal. Esto asociado a temas como bioeconomía, economía verde, ecoinnovación y entre tantos temas que ahora se debaten y que son cada uno muy diferenciados y es importante que entendamos cuál es la importancia de cada uno. En esta ocasión vamos a tratar directamente lo que es la economía circular en el sector agroalimentario y darle una definición. Yo creo que economía circular, más que tener una definición, es un nuevo paradigma. Es un paradigma donde desaparece todo concepto de residuo y que ese residuo se convierte en un recurso, es un nutriente, es para la naturaleza, es para la industria, es para la sociedad. Es como ese residuo puede volver al ciclo, como decía la frase que presenté al inicio, de cómo comportarnos como la naturaleza es un ciclo. Por lo tanto, la economía circular está basada en esta terminología de las 3 R's, que es reusa, reduce y recicla. Reusar es tomar un objeto y darle una nueva utilidad si creemos que ya no ha sido útil para lo que fue primeramente diseñado. Reducir significa minimizar los gastos, minimizar la compra de cosas, minimizar objetos o necesidades que creemos indispensables pero no lo son. Y reciclar directamente es utilizar algo que ya se considera un residuo y transformarlo en un bien útil que nos puede servir en diferentes espacios de nuestra sociedad. Hay dos conceptos súper importantes en la economía circular, que es el ciclo biológico y el ciclo técnico. Este ciclo biológico está netamente ligado a todo lo que es economía circular de elementos que son elementos vivos. Puede ser, estamos hablando de plantas, animales, que son parte de la agroindustria. Y el ciclo técnico generalmente lo estamos llamando a todo aquel elemento que es carente de vida. Por ejemplo, un ciclo técnico puede ser de reutilización de equipos móviles, hablamos tecnología, hablamos papel, hablamos entre otros derivados. Mientras que el ciclo biológico está netamente ligado a lo que es plantas y animales. ¿Cuál es la diferencia entre la economía lineal y la economía circular y cuáles son las ventajas que la economía circular presenta sobre la economía lineal? Y es que en el caso de la economía lineal, como lo mencioné anteriormente, es muy dependiente de recursos finitos, está expuesta a la volatilidad de recursos, ganancias limitadas en productividad y gran pérdida de valor a través de los desechos. Mientras que la economía circular siempre va a tender al crecimiento económico, hay un ahorro muy importante en materia prima,
es un potencial creador de empleo porque son nuevas estrategias de mejoramiento en cualquiera de las áreas productivas y siempre, siempre va a estar ligada a la innovación. Hay un mito y mucha gente puede decir que la economía circular no es rentable si es que la ligamos directamente con los recursos económicos. Sin embargo, yo creo que si entramos a cualquier página de una agroindustria de Ecuador o de cualquier parte del mundo, vamos a tener un espacio, una pestaña donde ellos estén hablando sobre desarrollo sostenible, donde se esté hablando de economía circular, donde se esté hablando de algún nuevo producto, donde se esté aprovechando innovación en diferentes espacios. Y esto genera grandes oportunidades de negocio. Son los labels, son las nuevas etiquetas que le pongo, amigable con el ambiente, o las certificaciones, o todas estas etiquetas que vemos en los productos son oportunidades, son innovaciones, y son aquellas directamente, digamos, como características que van a derrocar este mito y van a permitirnos ver que es completamente viable, que la economía circular funciona, que la economía circular sirve y que actualmente está siendo utilizada en diferentes partes del mundo y que es parte, como les mencioné ya, de los objetivos, de los objetivos de desarrollo sostenible, de las políticas públicas que está implementando cada país y que se debate incluso en congresos, en asambleas, y por qué se está tomando esto de una forma tan importante. Dentro del desarrollo sostenible es siempre muy importante diferenciar estos términos de bioeconomía, economía verde y economía circular. Entenderlos es vincularlos, porque cada uno tiene su concepto por su propia cuenta, no debemos confundirlos, no significan lo mismo, están ligados, pero la bioeconomía directamente son los elementos industriales que se derivan de recursos biológicos renovables. La economía verde es unir la conservación media a medida de toda la producción y reducir la pobreza, además de reducir las emisiones de carbono y hacer más sustentables todos nuestros recursos. Y la economía circular es el diseño de todas estas estrategias que nos permiten mejorar nuestro proceso económico, mantener nuestros recursos en el tiempo y a la vez generar e innovar nuevos productos desde cualquier línea de los espacios productivos. Pero básicamente el tema de la economía circular en el sector agroalimentario es muy importante para un país como el nuestro, que es netamente de vocación productiva. Durante muchísimos años hemos ligado nuestra economía a recursos no renovables y el momento en que este recurso no renovable se ve impactado por su precio o por su oferta y demanda es cuando entramos en graves problemas, porque no hemos sabido manejar muy bien nuestra vocación productiva y nuestra estrategia, porque siempre hemos sido un país exportador de materia prima y no necesariamente un ente de transformación. Lo que es el ejemplo tan simple del cacao, que exportamos el mejor cacao del mundo, pero la industria de chocolate no es nuestra mejor carta de presentación a nivel comercial o a nivel mundial. Y para entender eso es básicamente diferenciar los espacios y entender qué es el sector agroalimentario. El sector agroalimentario involucra todas las personas, procesos y maquinaria que está llamada a transformar todo elemento útil llamado a la alimentación de los seres humanos en diferentes sociedades. Todo proceso que inicia desde la recolección del alimento hasta la llegada a casa, hasta la alimentación del ser humano, es la cadena agroalimentaria, independientemente de la etapa que ésta haya pasado, independientemente si sea una agroalimentaria, una transformación de grado 1 o una transformación de grado 4. Es todo este vínculo, todo esta alianza, podría decirse que es del sector agroalimentario como tal. No llamamos agroalimentario solo a lo que siembro y vendo, sino a todo lo que involucra, la maquinaria, las personas, la transformación, todo. ¿Cuáles son las consecuencias más fuertes que el sector agroalimentario globalizado vive? Y es
que siempre, o en la mayoría de casos, o en la mayoría de países, está controlado por las grandes empresas en un 70%. Está basado siempre en la agricultura industrializada e intensiva, está centrado en el comercio internacional y en las exportaciones. Prioriza siempre las relaciones de producción y consumo a nivel global. En ciertos casos, no todos, agudiza injusticias sociales, porque todavía existen casos de agroindustrias donde hay explotación a sus trabajadores. El 30% de los alimentos que se producen se pierden. Bueno, este es un dato de la Ecosan, que es un dato español, pero también es importante mencionar que aquí en Ecuador también perdemos muchísimo todo lo que es la parte agrícola, cuando no se vende, cuando los productores están con sus productos en las vías. Eso es una pérdida tremenda para el país. Realmente es muy grande y es imperceptible tal vez en números para los que vemos que tal producto no se vende, pero realmente impacta. Y generalmente también usa de manera irresponsable los recursos, los materiales y la energía. Tomando lo que mencioné antes, quería dar este dato súper importante e interesante de acá de Ecuador, de un estudio que realizó el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la FAO en el año 2017, donde nos explican que alrededor de 939.000 toneladas métricas de alimentos al año son desperdiciadas únicamente durante la producción, cosecha y almacenamiento. Estamos hablando que estos productos ni siquiera han llegado a ser transformados, ni siquiera han llegado a ser empacados o pasado por ningún grado de transformación. Esto involucra alrededor de 334 millones de dólares que se pierden, y con estos 334 millones de dólares podríamos alimentar a 1.5 millones de personas. Esto es alrededor del 8,8% de la población ecuatoriana actual. Por lo tanto, estos datos nos están enseñando que agroindustria es uno de nuestros sectores como país más débiles y que más necesita ser atendido. Y cómo el sector agroindustrial puede repuntar es a través de la innovación, y esa innovación va a estar vinculada a la economía circular. Al poder utilizar esos residuos, al poder utilizar no necesariamente sus residuos, o usar esos recursos y tratar de canalizarlos en una nueva línea productiva. Creo que los retos más importantes de la agroindustria alimentaria es estos 4 puntos claves que están enfrentando, que es el aumento demográfico, y el aumento demográfico va a implicar de alguna manera el sostener la alimentación de muchísimas personas, el conocer la disponibilidad de recursos y fuentes de agua, que cada vez son mínimos. Los recursos de agua dulce han disminuido notoriamente, y el tratar esa agua, el tratar de salvarla, el tratar de volver a introducirla en la cadena productiva es altamente costoso, y los países en vías de desarrollo como el nuestro no tenemos esa tecnología y se convierte en un grado de dificultad muy alto. Otra cosa que va a pasar es que vamos a necesitar extender la superficie cultivable, y al extender esta superficie cultivable también va a ser difícil dónde vamos a ubicar a la población. O esto va a pasar como en algunos países donde el monocultivo ha sido lo que ha mermado ciertas zonas y ha disminuido los recursos, y a la vez ha generado altos niveles de contaminación. Es importante mencionar que el área de cultivo crecerá alrededor de los 120 millones en países en vías de desarrollo, según datos de la FAO. Apuntar a estas 4 aristas muy importantes es el reto, creo yo, de agroindustria alimentaria, en el hecho de poder tomar la economía circular y cómo trabajar en ella, cómo poder mejorarla, qué puedo hacer, qué estrategias voy a tomar. En el caso de si yo soy un productor, si yo estoy haciendo, yo no sé, una bebida, o yo estoy tratando mi fruta y la quiero empacar diferente, o qué le voy a ofrecer. Hay que ser muy cuidadoso con ello y también estar muy bien informado, porque ahí podemos caer en un tema muy complicado que es el greenwashing también, que es el tema de estos labels, de poner etiquetas, de jugar con el consumidor,
de decirle que es lo mejor que yo voy a venderle, pero no necesariamente es real. Hay muchísimos casos que podemos buscar de greenwashing, donde te venden, por ejemplo, un agua, no sé, traída de una fuente natural perfecta, pero la estoy empacando en una botella PET que se va a demorar siglos en degradarse. Entonces estoy jugando psicológicamente con el consumidor. Por lo tanto, yo creo que el camino futuro son estas tres estrategias muy importantes, yo las he considerado así, que es el uso racional de los recursos y el suelo. El segundo es la investigación, la innovación y el uso siempre de nuevas tecnologías. Y la tercera es concientizar sobre el rol de la alimentación en la sociedad desde la perspectiva antropológica. ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante entender que a veces las sociedades, por cultura o por, no sé, te dejas llevar por influencias sociales o te dicen, no, voy a dejar esto por respeto, dejo este pedazo de comida o dejo esta porción en mi plato. Eso es una perspectiva antropológica en donde estamos desperdiciando los alimentos. O decir, no, porque, bueno, este alimento le veo un poco perecible, lo tiro, no. Son lo que tenemos ya arraigados humanamente y lo que hay que vencer, cómo tenemos que educar. Ya esto de dejar del exceso de dejo un poco porque es respeto, porque es educación, aunque parece gracioso, es parte de la pérdida y es muy importante tenerlo en cuenta, es parte del desperdicio y en muchas sociedades pasa. El camino y las oportunidades yo las he ubicado de la siguiente manera. Creo que en el sector agroalimentario hay mucho por hacer en la racionalización de los recursos a través del ecodiseño, en la gestión del agua y la materia orgánica. En el sector de acuacultura es muy importante crear ciclos productivos autosuficientes, alimentación de ganado con productos orgánicos, la optimización y el diseño de envases es clave, y la economía colaborativa a través de la reutilización de equipos. De esto estamos hablando, por ejemplo, de industrias que tienen maquinaria que no está siendo funcional, que se conoce o podemos encontrarlo también como maquinaria ociosa, que es como se lo define en ciertos libros también. Y esa maquinaria, ¿cómo la podemos volver a introducir? ¿Cómo vuelve al ciclo? ¿Cómo todos esos recursos yo los puedo volver a empatar? Todo ello involucra el tema de economía circular. He querido tomar unos casos muy interesantes de economía circular ya medibles, ya ejecutables, y uno que me llamó muchísimo la atención es esta aplicación diseñada en España que se llama Ni las migas, que es contra el desperdicio alimentario. El concepto básico de esta aplicación es que a través de un GPS la podemos encontrar en cualquier, está disponible para cualquier celular, para cualquier móvil, es que encontramos platos o encontramos, digamos, un menú que no ha sido vendido, que no, la gente no ha preferido, pero lo podemos encontrar por un menor precio. Digamos, si quiero comer hamburguesas, pero un restaurante no logró venderlas, ni las migas, puede encontrarlo a precios más razonables y yo la puedo comprar. Esta es una estrategia de economía circular porque al final está evitando que los restaurantes boten esa comida. Estamos hablando también de otro sector alimentario, que si bien es cierto, no es agroindustrial, pero estamos ligados netamente a los alimentos, digamos al alimento terminado, al producto como lo estoy vendiendo yo. Su objetivo final es reducir el desperdicio de alimentos en buen estado a través de esta tecnología, es revalorizar el alimento y permitir comer a la gente de una forma más económica y concienciar a la ciudadanía divulgando sobre la problemática de la contaminación, del desperdicio y también de nuevas alternativas y nuevos hábitos, recordando el potencial de los consumidores y obviamente valiéndonos de las herramientas tecnológicas para llegar a ello.
Creo que esta aplicación tuvo muchísimo éxito y ha sido muy bien puntuada en Europa. Y la idea, como les decía, es de poder adquirir alimentos baratos, incluso de restaurantes muy bien reconocidos, muy bien puntuados, pero a veces están en diferentes horas o bueno, diferentes días. Yo puedo acceder a esa comida por bajo precio. Esta es otra estrategia nueva y muy novedosa de lo que representa la economía circular como tal. Y también quisiera presentar este proyecto súper lindo que fue desarrollado por unos colegas míos en la Universidad de Barcelona. Y es un proyecto muy bonito porque fue creado por diferentes profesionales de distintas áreas, de distintos países. Y es la forma de obtener una harina a partir de residuos de manzana. El equipo lo que identificó es que habían residuos en la agroindustria de sidra, de zumos o de compota, que se trabajaban con manzana Fuji, y qué estaba pasando con el bagazo de esa manzana, con la piel, con las semillas, con los pedúnculos, y dónde estaba yendo y dónde se estaban disponiendo esos desechos. Entonces, la idea fue retomar todo ese bagazo y convertirlo o reingresarlo a la cadena productiva de otra manera, o simplemente generar un nuevo producto a partir de ello. Y lo que se logró primero es identificar que era una materia prima económica y versátil, si hablamos del bagazo, que era nutritiva y beneficiosa para la salud, que era 100% natural y que era un residuo completamente aprovechable. Se hicieron varias pruebas desde el punto de vista sensorial y organoléptico y se valorizó sabor, color, textura y aroma. Tras todas estas pruebas y tras todos los procesos de deshidratado, molido y tamizado, se llegó a tener una harina de un muy agradable aroma, de un muy agradable sabor, que al momento podría ya convertirse en un aditivo, no necesariamente como un aditivo, sino un nuevo ingrediente, como un complemento de otro producto. Por ejemplo, en el caso de un cereal para bebés, podríamos utilizarla sin ningún problema. Este es otro claro ejemplo de la economía circular y de cómo podemos reingresar los recursos de la agroindustria hacia un nuevo proceso. Creo que es súper importante entender también que uno de los retos más grandes no es necesariamente innovar o crear cosas nuevas, sino tener o saber qué hacer con lo que ya tenemos. Mantener esos recursos en el tiempo, cuidar el agua, hacer que todo esto se vaya llevando clave y de una forma más sencilla, creo que es el reto más importante de la agroindustria. Es sostener esa alimentación, sostener a las personas, permitirte crear un producto que alimente a un determinado grupo de personas sin desgastar esos recursos y que esos recursos también puedan mantenerse a lo largo del tiempo. Creo que evitar el desperdicio de alimentos es responsabilidad de todos. Canalizar cada uno de estos procesos y cómo vamos a llevarlos a cabo, qué estrategias voy a tomar o qué medidas voy yo a utilizar para poder mejorar mi producto, cómo lo voy a vender, qué voy a hacer, qué etiqueta le voy a poner, en qué envase lo voy a vender. Pero como les había mencionado antes, sin jugar con el consumidor, sin jugar con la persona a la que yo le voy a vender mi producto. Porque en la economía circular hay esa desventaja, el hecho de que podemos llegar a mentir, llegar a decir, mi producto es amigable por esto, es ecológico por esto, y jugar con una etiqueta, jugar con un envase, pero al final no estamos siendo ecológicos, no estamos siendo amigables con el ambiente. Entonces, hay que entender que desde el origen, por ejemplo, en el origen nosotros teníamos recursos que los consideramos en su momento finitos,
infinitos, pero en realidad son recursos finitos. Y todos ellos, a la larga, van a terminar por reducirse a la máxima expresión. Y uno de los problemas más grandes de la agroindustria alimentaria es que depende netamente de la naturaleza. Estamos hablando de la industria, por ejemplo, no sé, metalúrgica u otras, donde no necesitamos sol o agua o no dependemos del clima quizá, pero en el caso de la industria agroalimentaria siempre vamos a necesitar o vamos a depender o vamos a estar atados a la naturaleza. Por lo tanto, es indispensable entender este fenómeno, diferenciarlo claramente, saber qué voy a hacer con mi producto, desde qué parte voy a atacar o qué residuo voy a tomar, porque a través de estos procesos de mitigación va a ser muy importante sostener a futuras generaciones. Yo creo que el concepto más bonito de economía circular lo dijo Manuel Aredo, que es un boliviano que trabaja para una organización que se llama Viva Idea, y él nos dice en un TED Talk que generar riqueza para las nuevas generaciones es la verdadera economía circular. El poder dejar a nuestro futuro recursos, alimentos y la posibilidad de tener una calidad de vida buena, ese es el verdadero concepto de economía circular. Por lo tanto, creo que es importante tenerlo súper claro, entender que cada 30 años se duplica el número de personas que, como dijo Stephen Hawking, en 1000 años quizá la humanidad ya no exista, porque vivimos como si tuviéramos 2 planetas, gastamos como si tuviéramos 2 planetas, y es tan simple como decir, bueno, me voy a comprar un nuevo celular porque salió un nuevo modelo, pero tenemos uno. A veces compramos cosas que no nos hacen falta, llenamos nuestra nevera para botar. Yo creo que esa es la manera más cruel de desperdiciar los alimentos cuando no sabes mermar. Y creo que la situación coyuntural que estamos viviendo ahora como sociedad, que lastimosamente nos ha golpeado en el área más sensible, que es la salud, ha abierto una brecha para todos quienes estamos en el área científica, desde cualquier espacio, desde cualquier trinchera, como decimos. ¿Quiénes son los que se están jugando ahora el futuro de la humanidad? Son los investigadores, son los médicos, son las enfermeras, son quienes están detrás de una solución, quienes a través de la innovación están buscando sostener la vida y quienes durante muchos años estuvieron a la sombra. Y creo que nos hemos dado cuenta en casa que hoy por hoy no necesitamos mucho para vivir. Necesitamos poquísimas cosas, pero necesitamos alimentos. Sin alimentos, sin agua, no podemos vivir. Y creo que este es un momento clave para la innovación. Por eso se han disparado personas que se han puesto a vender cosas en Internet, o que ahora los sustentos más grandes son pequeños mercados o distribuidores, o que te venden marketing o te dicen, bueno, te dejo este producto en casa. Todo eso involucra innovar, pero básicamente creo que la agroindustria alimentaria es una de las más llamadas a cuidar esos recursos, a que se sostengan, a que podamos disponer de ellos, y a que no necesariamente esos recursos o esos productos que estamos generando simplemente queden ahí, sino que los desechos, lo que está saliendo, lo que por ahí se me queda, pueda reingresar. Y como les digo, hay muchísimas industrias, muchísimas empresas de las que podemos ingresar, buscar agroindustrias acá en Ecuador que sé que están trabajando muchísimo en lo que es economía circular, en lo que es desarrollo sostenible, en lo que es manejo de recursos. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar para una industria de cárnicos y ver cómo estaban haciendo el tratamiento de aguas residuales a través de bacterias, por ejemplo. Ya son varias las industrias que están trabajando de esta manera y qué es lo que se está haciendo con ello, qué empaques estoy utilizando ahora, o si me estoy valiendo de recursos naturales para que estos mismos recursos naturales luego sean empaques. Por ejemplo, productos, he visto platos que están hechos en base de hojas de plátano o cucharas que están hechas en base de bambú.
todos estos elementos que estamos creando también son parte de la economía circular, porque están reingresando a la cadena, porque estoy utilizando recursos naturales y porque a la vez estoy tratando de mermar esos desechos, estoy tratando de no exprimir tanto al planeta. Yo creo que la gente que está involucrada muchísimo más en lo que es el área ambiental está muy clara de los índices o de indicadores que nos puedan decir, bueno, sí, el efecto invernadero o, no sé, la emisión de CO2 o cuál es la agroindustria, porque en muchos temas, en muchas presentaciones se habla, por ejemplo, de que la industria láctea es una de las más fuertes, de las de más fuerte impacto a nivel de cambio climático. Hay muchísimas agroindustrias que también lo hacen, que este siempre ha sido el estudio de caso, que este siempre ha sido como que el foco donde nos hemos siempre centrado es distinto, pero de que los manejos inadecuados siempre van a generar un efecto, lo hay. Por lo tanto, es súper claro, es súper importante tener claro que hay que pasar de esa economía lineal a la economía circular. Como la naturaleza misma, como los ciclos, qué es lo que queremos llegar a tener, qué es lo que queremos llegar a hacer con nuestros productos. Creo que en Ecuador hay muchísimo por hacer. Las industrias de aquí tienen un gran trabajo. He estado leyendo muchísimo sobre industrias que están haciendo un impacto social muy fuerte en lo que es en diferentes áreas, por ejemplo, en bebidas, en cerveza, en chocolate, qué estamos haciendo con nuestros productores, cómo los estamos tratando. Todo, como les digo, todo lo que involucra a la agroindustria no es solamente el producto final. La agroindustria es un todo. La agroindustria es la persona, la agroindustria es la máquina, la agroindustria es el proceso, desde que cosecho hasta que llega al consumidor. ¿Y qué es lo que voy a hacer por ellos? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué estrategias puedo generar? ¿Y cómo puedo mitigar ese golpe, ese impacto que le estoy dando al medio ambiente? Creo que la estrategia creo que el camino de la innovación alimentaria, que no es solamente poner un aditivo, que no es cambiar de color a un producto, que no es cambiarle de sabor, que no es darle un empaque bonito, sino realmente entender que lo que ahora me estoy llevando a la boca, que lo que voy a comer, que las personas que se van a alimentar con eso van a poder garantizar o estoy garantizando que las futuras generaciones también tengan esa disponibilidad y también puedan alimentarse bien. Es mermar ese desperdicio, es jugar con la estrategia de qué hago con lo que me sobra, dónde lo utilizo o qué hago con mi residuo. Es las 3 R's que las expliqué anteriormente, tenerlas súper claras, que es reusar, que es reciclar, que es reducir, porque no son lo mismo y generalmente la gente dice, no, voy a reciclar. Y reciclar es poner todo lo que utilicé en una sola bolsa o no lo separo, o bueno, viene el reciclador y me compra mis botellas y me compra mis cajas. Reciclar también en casa es darle un uso a las cosas, volver a reutilizarlas, no necesariamente transformarlas, pero que nos sirvan. Y en el caso de los alimentos, yo creo que siempre los residuos o de lo que se está haciendo, de lo que se va a llegar a obtener, siempre hay un camino, siempre hay una manera de reutilizar sin desperdiciar. Y bueno, finalizo con ello diciendo que es la responsabilidad no solo de las empresas, no solo de quien está a cargo, no del dueño, no del investigador, pero sí de todos. Creo que todos estamos llamados a entender qué es lo que necesitamos hacer con los alimentos, cómo lo estamos manejando, cómo estamos siendo amigables, cómo estamos cuidando a nuestro planeta y hacia dónde queremos llegar. Y este creo que es un momento clave para todos, porque lo que más necesitamos ahora para sobrevivir es estar para tener esta buena salud, es partir de una buena alimentación, de tener la oportunidad de hacer ejercicio, si es que la tenemos, si es que nos gusta, porque debería ser lo correcto. Y lo otro es estar a salvo. Y ese estar a salvo siempre va a estar ligado al respeto y a las normas. Y al ser disciplinado en todo este proceso nos va a ayudar, nos va a permitir continuar.
y además garantizar que podamos saltar o que podamos sobrellevar esta situación muy complicada para el mundo ahora sí, pero que como les dije inicialmente es una oportunidad, es una ventana para la ciencia, para la innovación alimentaria. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy trabajando? ¿Qué voy a vender o qué voy a hacer ahora? Hay muchísimas cosas que actualmente se están haciendo, por ejemplo, alimentos nuevos. Como en Europa el confinamiento ha hecho que la gente no salga de casa, estamos añadiendo aditivos. Aditivos como vitaminas en la comida, vitamina D, porque no tengo exposición necesaria al sol. Estoy innovando mi producto, estoy añadiendo cosas, estoy creando cosas nuevas, sí, pero ¿de qué forma este producto va a incidir en salvar a mi población, en salvar el medio ambiente, en cómo voy yo no solamente a venderlo para tener un beneficio económico mío, sino un beneficio para todos, un beneficio social? Y eso es básicamente como tal el concepto de economía circular, de economía verde, de bioeconomía, de entender que esos recursos finitos tienen que mantenerse, a pesar de que su palabra la defina como finito, podamos conservarlo, podamos dejar a generaciones futuras esa riqueza. Eso es la verdadera economía circular. Gracias. Y con esto finalizo mi presentación. Espero haya sido súper clara. Y bueno, pues las preguntas estamos. Muchísimas gracias, Carolina. Es un excelente aporte, especialmente en este tiempo en el que no se debe desperdiciar ningún recurso, ¿no? Y más que nada, recalcando la importancia de los emprendimientos a una salida, a un cambio de la matriz del país. Antes de las preguntas, quería mencionarte un comentario para discutirlo un momento. Un comentario que nos envía Dani Córdoba, que nos dice: hay muchísimos ejemplos. América Latina está transitando muy bien hacia la economía circular. Existen más de 80 iniciativas públicas en la región, iniciativas privadas, existen más de 1000, desde emprendimientos hasta líneas de producción circular en empresas multinacionales. Querida Carolina, no sé si tienes alguna opinión al respecto. Gracias, Jorge. Bueno, creo que a nivel latinoamericano se están haciendo varias cosas en lo que es economía circular y creo que es un tema debatible. Creo que sé y estoy clara por personas que están trabajando muchísimo y son expertos en el área de economía circular, que se está trabajando un libro blanco de economía circular, al menos acá en Ecuador, para cuidar todas las áreas productivas y ver cómo vamos a mejorar el uso de nuestros recursos. Creo que el espacio no es para decir nombres de empresas quizá o por temas de respeto, publicidad o marcas, pero creo que lo más importante que cada empresa debe tener en cuenta es que el hacer el desarrollo sostenible, el trabajar en desarrollo sostenible no debe estar ligado a obtener su riqueza, porque muchas veces se ha escuchado que las empresas, se están orientando por el área sostenible o amigable con el ambiente para, no sé, mitigar algún pago referente a algún rubro que sea relevante con el Estado, por ejemplo. Yo creo que la empresa ya tiene que tener un compromiso en realidad social y ambiental, de que a la final su empresa está corriendo con los recursos que está utilizando y que si no, en realidad es consciente de que lo que está utilizando va a depender de que su negocio camine o no camine, no solamente de lo que tenga que pagar por él o de lo que quiera yo mermar por tener una estrategia, entre comillas, amigable con el ambiente. Creo que es ya un compromiso social y ese compromiso, esa responsabilidad social, la vamos a llegar a tener y yo creo que ahora la estamos teniendo. Lastimosamente la naturaleza nos dio un mensaje súper fuerte, porque lo que no entendíamos por un buen camino tuvo que llegar con un mensaje crudo, con un mensaje cruel, con un mensaje donde estamos realmente todos confinados todavía. No debemos
cantar victoria todavía en el problema de salud que estamos viviendo. Y creo que para esto las empresas están llamadas, ¿no? Están llamadas a crear estos alimentos. Ahora la tecnología es la que nos sostiene, la tecnología es lo que nos alimenta ahora, porque todos en las primeras etapas de estos procesos, del proceso que vivimos este año, se sostuvo a través de la tecnología. Entonces, ya ahora que ciertas poblaciones han tenido luz verde para salir, para continuar con una vida, entre comillas, normal, siempre ha sido el sector más golpeado, el sector alimentario, los restaurantes, las cadenas de alimentos, pero que ahora están buscando estrategias, estamos buscando cómo empacar mi alimento, qué le ofrezco a mi consumidor. Creo que por ese lado podremos entenderlo. Ok, muchísimas gracias, Carolina. Te comento que tenemos varias preguntas. Una de ellas es de Jessica Sánchez. Nos menciona, ¿por qué la economía lineal ha sido más empleada hasta el momento y por qué no la economía circular? Bueno, la economía lineal es lo que nos ha venido ligando hasta los años 20, hasta finales de los años 70. Realmente todo esto surge, este boom surge con el efecto del cambio climático. En la economía circular despertó el hecho de, o se despertó con el hecho de la disminución de nuestros recursos naturales. Creo que el concepto también de bioeconomía que mencioné anteriormente podría responder esta pregunta, y es el hecho de que no teníamos conciencia de lo que estaba pasando con los residuos y qué es lo que estamos haciendo ahora para salvar lo poco que nos queda. Por tanto, este concepto de economía circular como tal, como les dije, no es, si lo buscamos, vamos a encontrar miles de definiciones, pero en realidad, como les dije, es un paradigma, es cómo entender cómo ahora voy a producir sin generar desechos, o que esos desechos me sirvan de algo, o que mis recursos, o que lo poco que me queda, o lo mucho que dispongo, lo maneje mejor. Porque la economía lineal es produzco, consumo y desecho. Y la economía circular es básicamente cómo ese desecho regresa al ciclo, cómo vuelve a la naturaleza, como estaba en la frase que está al inicio de mi presentación, comportarnos como la naturaleza como tal es un ciclo cerrado, y cómo volver a ella, cómo encontrar esos espacios para que la línea se vuelva un círculo, y esa línea recta donde produzco, uso, consumo y desecho, se cierre, pero se cierre de una manera en que se convierta en cíclico, y que eso sea un proceso donde los desechos que genere no sean desechos, sean herramientas, vuelvan a convertirse en una materia prima. Ok, muchísimas gracias, Carolina. Leonardo Tixe pregunta, ¿existe actualmente apoyo de parte del gobierno para la aplicación de la economía circular? Bueno, yo creo que dentro de lo que es el gobierno nacional, todo el proceso de lo que es economía circular y gestión de residuos sólidos siempre han estado a cargo del Ministerio de Ambiente. Creería que ellos están trabajando muchísimo en lo que es los objetivos de desarrollo sostenible que están marcados por las Naciones Unidas. Y bueno, en algún momento trabajé también para el Estado y pude ser parte de un proyecto que se llevó años atrás, que era gestión de residuos sólidos. Desconozco si todavía exista este proyecto, no sabría a ciencia cierta, pero creo que ese espacio lo están trabajando muy bien. Hay personas que están escribiendo, se está trabajando muchísimo en lo que es economía circular, en las distintas áreas, en las distintas sectores estratégicos, sectores productivos que el país haya priorizado de acuerdo al gobierno o quien esté a cargo. En su momento se priorizaron ciertas cadenas de producción a las cuales se les dio
más enfoque, más relevancia en lo que era manejo de residuos, pero el Estado trabaja, creo que lo trabaja permanentemente. Esto está a cargo directo del Ministerio de Ambiente y si hay alguna duda o alguien quisiera saber, creo que la mejor fuente sería, sí, el Ministerio y todas sus entidades adscritas. Ellos son quienes llevan esto, quienes lideran y las agroindustrias o las empresas siempre van a estar respetando, ¿no?, los lineamientos, las políticas públicas y lo que se está haciendo como país y a lo que ellos tienen que sujetarse también como industrias. Muchas gracias, Carolina. Jessica Sánchez pregunta de nuevo, ¿en Latinoamérica hay algún ejemplo de implementación de economía circular? Si no lo hay, ¿qué podríamos empezar a implementar sin mucha inversión? Bueno, creo que es una pregunta que todos los que hemos trabajado en proyectos nos hemos preguntado. ¿Cómo empezar sin mucha inversión? Bueno, creo que esa es una pregunta es un poco difícil darte una estrategia para la economía circular como tal, pero yo creo que el proyecto que tuve la oportunidad de presentar o que les dije que se realizó en la Universidad de Barcelona es muy interesante. Yo creo que aquí en América Latina proyectos de economía circular o empresas que lo estén haciendo, existen miles. Algo tan simple como, por ejemplo, las industrias de cárnicos, que tienen desechos viscerales o, no sé, estamos hablando, por ejemplo, en la industria de aves, avícola, y tengo vísceras o tengo algunos residuos que no entran a mi producto final. Bueno, pues esos residuos los voy a utilizar para hacer otro tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, balanceados o, por ejemplo, alimentos para animales. Hay muchísimos ejemplos de economía circular. Ese es uno de los más simples, de los más elementales. Creo que igual en la industria, digamos, de bebidas o de zumos, siempre va a quedar un bagaje, siempre va a quedar un residuo de fruta, de cáscara que no se está utilizando. Y eso siempre va a ir ligado al compostaje o ligado, no sé, a generación de abono, de biofertilizantes. Entonces, de que hay ejemplos, hay muchísimos ejemplos. Partir en casa como ese, tan simple como ese, el compostaje, el crear en mi casa mi propio abono, el tomar los residuos de la cocina, eso también es economía circular en casa. Y creo que partir es solamente encontrar dónde puedo yo insertar ese recurso que me queda, cómo lo voy a tratar. Si es tratable, obviamente, porque existen residuos de industrias que son demasiado nocivos. Por ejemplo, hay residuos por ejemplo, la industria textil es una industria muy fuerte, es una industria donde utilizamos químicos súper fuertes, que el agua que siempre es un efluente es muy duro de tratar. No es imposible, pero es un poco más complejo. Estamos hablando ya de utilización de sustancias nocivas. Pero en el caso, por ejemplo, de la agroindustria, donde utilizamos agua para lavar fruta, si no hemos utilizado ningún pesticida o ningún elemento que sea nocivo, esa agua puede volver a entrar al canal circular. Entonces, creo que de esa manera se pueden hacer muchísimas cosas y desde casa también, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Te comento que tenemos muchísimas preguntas. Tenemos espacio para no todas, me van a disculpar. Pero bueno, vamos a continuar con una pregunta que la plantea Yadira Coyahuaso de la Universidad Nacional de Loja. Ella nos dice, ¿de qué forma se puede mantener constante la cantidad y calidad de materia prima para un nuevo producto que es generado a partir del residuo de otro producto? Bueno, esa es una pregunta súper interesante y creo que la voy a contestar con un proyecto mío que fue realmente mi proyecto de graduación. Cuando nosotros estamos trabajando con un residuo, es muy difícil
Ese de hecho es nuestro cuello de botella, es el espacio coyuntural donde no sabemos hasta cuándo vamos a poder sostener eso. Yo en su momento trabajamos en mi equipo el hecho de utilizar un residuo le pondré el ejemplo a la persona que hace esta pregunta. Las conservas en España existen muchas leguminosas que están en conservas y esa agua de conserva, la desechamos. La idea nuestra era tomar este líquido que quedaba de los frascos, por ejemplo, de garbanzos, y darle un nuevo uso. Y darle, no sé, un uso que sea eficiente para crear nuevos productos. En el caso nuestro, utilizábamos ese líquido por su contenido proteico, por la cantidad de proteína que se quedaba coagulada, digamos, en ese líquido. Podíamos sustituirlo y tratábamos de que eso se convierta en un sustituto de clara de huevo, por ejemplo. Pero no sabíamos hasta cuándo esta industria que generaba estos enlatados o estos alimentos en conserva podía abastecernos de esa materia prima. Entonces, este es un tema complicado, es difícil de contestarte y decirte, bueno, hasta dónde voy a sostener ese residuo, porque no sé de dónde me voy a abastecer. En el caso de mi proyecto era difícil porque yo dependía del residuo de otra industria, más no era mi propia industria. Y ese fue una de las aristas a las que nos enfrentamos al defender este proyecto, porque no sabíamos cómo íbamos a sostener esto, pero es muy importante que tú partas siempre del abastecimiento de tu materia prima y es una pregunta muy interesante y muy valiosa, que siempre, siempre, siempre tienes que tener claro tu abastecimiento de materia prima y nunca desviarte de ahí, de cómo yo siempre voy a obtener eso, cómo la voy a manejar, de dónde la voy a extraer. Y en el caso de los residuos es complicado, es bastante complicado si estoy trabajando con residuos, sí, pero tampoco es imposible. Yo creo que siempre cuando estamos hablando de economía circular, piensa en pequeña escala. O sea, siempre vamos a empezar por proyectos pequeñitos y después esto tratar de escalarlo, ¿no? O sea, siempre piensa en que si no tengo un residuo de una industria, me busco otra parecida y trato de homologar estas materias primas, o trato de hacerles las pruebas, o trato de ver, ok, esta está parecida. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar residuos de cáscara de papa, por ejemplo, bueno, hay muchas industrias de papas fritas, entonces voy a buscar herramientas y voy a tenerlos a estas industrias como mis proveedores. Entonces, siempre no limitarte a un solo residuo. Los residuos tienen que tratar de ser homologados y ahí está la investigación, y ahí está la innovación, ahí están las ideas de cómo yo voy a poder utilizar de todo un poco y ese todo un poco volverlo cíclico. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta. Esta pregunta es de parte de Daniela Román Cáceres de la Universidad Nacional de Loja y nos pregunta, ¿qué tipo de tecnologías ayudarían al buen uso de los recursos y el suelo en la situación actual en la que hoy vivimos? Bueno, yo creo que tecnologías de uso del suelo, creo que lo que más se utiliza hoy por hoy es obviamente la disminución del uso de agroquímicos como tal. Bueno, yo no soy experta en lo que es la parte agrícola ni manejo de suelos, pero podría decir que lo más importante siempre ahora es irte por el lado orgánico, ¿no? Todo lo que es el tratamiento más leve que le puedas dar al suelo, el tratar de no forzarlo con ningún químico, con pesticidas, con plaguicidas, sino tratar siempre, por ejemplo, de irte por los fertilizantes naturales, por la parte orgánica, por el lado siempre de tratamiento de aguas y suelos, pero siempre desvincularte de la parte química. Creería que una de las mejores herramientas que utilizan hoy por hoy es el uso de microorganismos para mejorar la calidad de suelo. Hablamos micorrizas o
o todos estos microorganismos que están trabajando en beneficiar las condiciones de suelo. Creería eso. No sé si eso responde a la pregunta en realidad. Muchas gracias a ti, Carolina, y también agradecemos a todos quienes nos están siguiendo en las redes sociales. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.